Bienvenidos a las conversaciones debajo de un pino. Esto va a ser una saga. Va a ser un compendio de 2 vídeos en los cuales voy a atajar 2 principios básicos de la naturaleza inherentes al universo en sí mismo, por muy fancy que suene el decirlo, pero es así. Son principios básicos del universo y conocerlos y saber cómo aplican y entenderlos, creo que es una buena herramienta para dirigir tu vida y para entenderla. Podríamos decir que estos 2 vídeos, este y el siguiente, van a ir cercanos a la saga de vídeos que hago para explicar menos puntos filosóficos, sino más argumentos físicos o cosas que me llaman la atención sobre el universo, ¿no? Como el vídeo de dónde vienen los átomos, o el de ¿es el género un continuo? Entonces, este vídeo se llama El principio de Mateo. Es un principio muy conocido en economía, pero poco conocido fuera de ello. El origen es en el verso bíblico, en Mateo 25-29, que dice: aquellos que más tienen, más se les será dado y vivirán en abundancia, y aquellos que poco tienen, todo se les quitará y vivirán en pobreza. Dependiendo de la traducción, esas son más o menos las líneas. Aquellos que me conocéis y que conocéis a Peterson y que habéis visto mis vídeos últimamente, habéis tenido la paciencia para hacerlo, sabéis que llevo una temporada interesado bastante en la Biblia y en los motivos psicológicos allí presentes. Entonces, lo que he aprendido a lo largo de este año, especialmente gracias a Jordan Peterson, no puedo enfatizar más la inteligencia de ese hombre, es el hecho de que las religiones, lejos de entenderse como una tiranía para el pueblo o un opio para el pueblo, nada más lejos de la realidad, es una visión demasiado simplista, aunque es cierto que se han malogrado y que se han utilizado como excusa para oprimir y dirigir a gran parte de la sociedad durante mucha parte de su historia, contienen las religiones conocimientos profundos sobre la naturaleza y sobre el mundo y sobre nuestra propia psicología que hemos parafraseado en forma de historias para tenerlas de forma tangible, porque la gran parte de nuestra historia como seres humanos no teníamos capacidad de estructurar argumentos en forma racional y lógica como hacemos hoy en día, especialmente una vez que llegó la Ilustración y el movimiento de la realidad objetiva y de la objetivización de todo y del raciocinio. Antes utilizamos historias para contar los conocimientos, no hay más que ver la diferencia entre un tratado filosófico actual o de los últimos años comparándolo con los diálogos ¿eran de Sócrates o de Platón? No lo recuerdo, creo que era Sócrates, en los cuales exponía sus conocimientos en forma de diálogo. Intenta tú ahora publicar un paper en forma de diálogo entre 2 personajes ficticios, o no es así como funcionamos. Entonces hemos funcionado la mayor parte de nuestra historia contando historias, cuentos, narraciones, y esas narraciones son destilaciones de la realidad, en las cuales cogemos diferentes realidades y destilamos lo común de todas ellas para crear lo que es la ficción. Y en ese sentido la ficción a veces es más real que la propia realidad, pues contiene elementos comunes a diferentes realidades, ¿no? Y entonces la Biblia es la forma en la que teníamos de organizar estas historias, estos cuentos, y cuando lo ves en esta luz y entiendes y te lo explican bien, es increíble, es increíble. Entonces, el principio de Mateo, como digo, aquellos que más tienen, más les será dado,
y aquellos que poco tienen todo se les será quitado. Es muy interesante porque funciona como ley natural a todas las escalas. Es decir, el principio de Mateo es conocido en economía también como el dinero llama al dinero. Los ricos son más ricos, los pobres son más pobres. Pero lo que es interesante es que el mismo principio aplica a la masa de las estrellas, aplica a el tamaño de las ciudades, aplica a cuánto éxito tienes en tu vida, aplica a la cantidad de parejas que tienes, aplica, he estado diciendo implica y quería decir aplica a tu economía, aplica a la economía global, aplica al crecimiento de los árboles, al crecimiento de los bosques, aplica a todo, a todo. Parece ser que es como una verdad inherente en el mundo. ¿Y por qué es así? ¿No? Porque cuando te lo dicen que es como un principio, tienes la sensación de que alguien te lo impone para que eso sea cierto, pero nada más lejos de realidad. Cuando lo piensas, muchos de estos principios son así porque tienen que ser así. Por pura lógica y estructura del mundo, tiene que funcionar así. No hay opción de que funcione de otra forma, excepto con imposiciones forzadas que generalmente nos han llevado a el asesinato de cientos de miles de personas, como en la China comunista o la URSS. Cuando hemos intentado eliminar el principio de Mateo, nos hemos encontrado con consecuencias completamente inesperadas y terribles. Entonces, ¿por qué es así? Pues lo puedes pensar, vamos a elegir el ejemplo de las ciudades, ¿no? Cuando una ciudad es grande, la gente acude más. ¿Por qué? Porque es una ciudad grande, y como es una ciudad grande tiene más oportunidades. Entonces acude más gente, entonces la ciudad crece más. Como la ciudad crece más, es más grande y todavía hay más oportunidades, porque hay más negocio, hay más conexiones. Y así sucesivamente. Si un pueblo es pequeño, entonces va menos gente, entonces todavía es más pequeño, entonces todavía es menos interesante, hay menos cosas que hacer, menos posibilidad de crecimiento, todavía va menos gente. En el ejemplo planetario, cuando un objeto tiene mucha masa, tiene un campo gravitatorio muy fuerte, entonces todavía atrae más cosas que hace que su masa crezca mucho más. Entonces las estrellas más grandes son mucho más grandes que una estrella mediana. No es lineal en ninguna forma. Lo mismo pasa con el éxito o las oportunidades que tienes en la vida. Cuanto más éxito tienes, más conocido eres. Cuanto más conocido eres, más oportunidades te aparecen en el camino. Cuantas más oportunidades tienes en tu camino, mejor puedes elegir y mejores oportunidades tienes. Entonces haces más cosas, entonces eres más conocido, tienes más éxito, si las haces bien, y eres todavía mejor y tienes todavía más oportunidades. Entonces, por eso el crecimiento no es lineal, es exponencial. Lo mismo sucede con el dinero. Cuando tienes mucho dinero, puedes invertir en grandes capitales, no tienes peligro de perderlo, puedes invertir más, eso te reporta grandes cantidades de dinero, que hace que crezcas mucho más, que te permite invertir mucho más. Y así sucesivamente. Entonces, es muy difícil llegar hasta allá arriba. Pero una vez que lo haces, es como que tienes una inercia. Y a veces esa inercia no se puede parar. Y eso es peligroso. En otro orden de cosas, hacia abajo también funciona. La gente que no tiene oportunidades, entonces no puede destacar. Entonces se mantiene bajo y sigue sin tener oportunidades con trabajos mediocres. También funciona cuando en tu vida, si dejas de comer bien, entonces ganas peso, entonces dejas de entrenar o el entrenamiento va peor, entonces duermes peor, entonces tu salud va peor, entonces no entrenas, entonces psicológicamente estás peor, estás desmotivado, estás deprimido, entonces eso no te motiva para comer bien. Eso hace que no tengas una buena relación tampoco en tu trabajo porque estás deprimido y no tienes un buen humor y encima las cosas te van mal y entonces van peor y entonces te deja la novia porque, claro, eres un pobre desgraciado y eso todavía acentúa más. Entonces, es como que hay una zona muy baja que te atrae, una zona intermedia en la que puedes actuar y una zona muy alta que te dispara hacia arriba. Entonces, lo que hay que hacer es entender que cuanto más arriba estés, más arriba vas a llegar y más fácil va a seguir siendo. Entonces, cuando lo entiendes, lo puedes aplicar a tu vida, entre otras cosas, empuja todo lo fuerte que puedas para hacer tu vida lo mejor que puedas y habrá un momento en el que será fácil. Pero, mientras tanto, dalo todo.
Porque habrá un momento en el cual el positivismo se retroalimenta. Y porque la otra opción, en la cual empiezas a dejar de hacer las cosas, te lleva cuesta abajo y te hunde en la miseria. Otro ejemplo muy interesante es con la seducción y el conseguir pareja o ligar, hablando en plata. Y es que cuanto más la mayoría de... Voy a poner el ejemplo del hombre blanco heterosexual. Cuanto más... la mayoría de hombres no liga casi nada. Pero hay una pequeña proporción de hombres que ligan muchísimo en comparación. Es decir, y la gente que estudia seducción no entiende eso. La gente que está intentando aprender un poquito de seducción piensa que, bueno, si mejoro un poquito, mejorará un poquito mi éxito con las mujeres. Mejorar un poquito más, mejorará un poquito más mi éxito con las mujeres. Eso no funciona así. La realidad es que tú mejoras mucho, das muchos pasitos y tu éxito con las mujeres apenas crece. Y a partir de cierto punto se dispara. Y tienes muchas mujeres prestando atención y queriendo tener algo contigo y demás. ¿Por qué? Porque aquellos que tienen mujeres tienen más experiencia con las mujeres, entonces saben ligar mejor, entonces tienen todavía más éxito con las mujeres. Eso a la vez hace que liguen con más mujeres, eso hace que otras mujeres te encuentren más atractivo y hace que sepas lidiar mejor con ellas, y eso escala positivamente hasta el infinito, sinceramente. Entonces, hay que tener eso en cuenta a la hora de juzgar el éxito y las expectativas que tienes en tu vida. Con el entrenamiento pasa algo similar. Empiezas a entrenar y es muy duro, es muy duro, es muy duro. Pero hay un momento en el cual entrenar deja de convertirse en duro y vas solo. Y de hecho te sientes mal si no entrenas. O sea, no que te sientas mal moralmente, sino que no duermes bien y no estás de buen humor. Entonces entrenas más. Entonces te das cuenta que entrenando más estás mejor. Entonces entrenas todavía más. Y entras en un círculo vicioso en el cual disfrutas el entrenamiento, entonces entras más, entonces obtienes más resultados, entonces estás más motivado para seguir entrenando. Y así sucesivamente. Lo difícil es empezar. Y esto es algo que digo mucho con los clientes de Enso Movers. Oh, hola señora Ardilla. Creo que estaba presente esta señora en el otro vídeo. Lo difícil es empezar. Lo difícil es salir de eso y entender que se retroalimenta a nivel positivo. Lo hablaba en otro vídeo sobre la motivación también. La motivación no funciona como estoy motivado y entonces entreno. La motivación funciona como entreno, o trabajo, aunque no me guste. Bueno, primero me pongo un objetivo, entonces trabajo, aunque no me guste, entonces me acerco al objetivo, entonces tengo motivación, entonces trabajo más, entonces mejoro más, entonces avanzo más hacia el objetivo. Estos son todos ejemplos. ¡Oh! Esos son dos ardillas siguiéndose unas a otras, están muy chulos. Creo que se la quiere zumbar. Y así es como funciona el principio de Mateo. Es algo interesante a tener en mente porque explica también lo que te dice a nivel profundo, es que existe un principio de desigualdad que es inherente a la naturaleza. Es decir, la naturaleza no busca nada. La naturaleza no es justa. La naturaleza es inherentemente injusta. Y causa un problema porque, claro, a nivel económico, este principio te dice que no puedes erradicar la desigualdad. Que siempre vas a tener gente con muchísimo dinero y gente con muy poco dinero. Puedes intentar normalizar un poquito la distribución, pero no vas a poder decir todos somos iguales. Y lo que hay que entender es que no es culpa del capitalismo opresor que ha introducido este sistema. Lo que hay que entender es que la naturaleza es así y que tiene sentido que es así y que no es así por maldad, es así porque la gente que tiene más dinero naturalmente tiene más oportunidades. Entonces eso también hace que destaque más. Eso tiene más oportunidades, también eso le da más experiencia. Eso hace que sepan que sean mejores trabajadores porque tienen más experiencia. Entonces le dan más oportunidades, etc. Entonces, entender que esto es así te hace cambiar
el punto de vista a nivel económico y a nivel personal de cómo ves el mundo. Por ejemplo, siempre me ha gustado el capitalismo, sinceramente, especialmente porque lo veo natural. No veo natural que todos tengamos lo mismo. Veo natural la desigualdad. Porque si lo piensas, el capitalismo empezó como: yo tengo esto y tú tienes esta otra cosa que yo quiero. Entonces, vamos a ver cómo nos lo cambiamos. De forma que ambos salgamos ganando. Entonces a lo mejor me dices: no, yo no quiero una de esas. Yo quiero 2 de esas porque esto vale más. Entonces, vale. Y lo cambiamos. Después entra una tercera persona y podemos empezar a comerciar. Simplemente porque otros tienen algo que nosotros queremos y nosotros tenemos algo que nosotros queremos. Y empezamos a justificar el valor, ¿no? Es decir, pues a mí me cuesta X meses criar una cabra y a ti te cuesta X meses o X tiempo hacer pan. Entonces, pues vamos a ver cuántos panes, más o menos, con cuántos panes yo estoy contento para darte la cabra. Y eventualmente inventamos una cosa que se llama dinero, que básicamente me permite comerciar sin bienes, sino comerciar contigo por algo que hemos establecido todos en la sociedad que tiene cierto valor y con lo que puedo ir y conseguir otros bienes de otra persona que necesito, ¿no? Entonces, el dinero no es más que una idea abstracta del valor de los bienes, porque físicamente es papel. Y cuando eso va creciendo, me parece natural que en el momento hay 2 panaderos, los panaderos, digamos, luchen por decir: a ver quién... Yo quiero comerciar más y tú quieres comerciar más, pero hay un punto en el cual, aunque yo comercie más, si bajo demasiado el precio, no me sale rentable comerciar más. Entonces hay una pelea entre la persona que quiere comerciar más, porque entonces tiene más bienes, en donde estamos suponiendo que la gente es relativamente egoísta, cosa que creo que no está mal pensar, en que uno piensa por su propia supervivencia antes que por la de los demás. Y entonces, pues el otro hace lo mismo y llegamos a un nivel en el que es el nivel de mercado, en el cual somos competitivos, puede que a diferentes niveles, porque a lo mejor tú dices: bueno, yo voy a bajar mucho el precio del pan para vender más, pero para eso tengo que bajar la calidad. Pero yo digo: no, yo es que yo voy a tener un pan muy, muy, muy bueno y voy a vender menos, pero es un pan muy bueno, entonces voy a tener mis clientes. Entonces creo que es natural, me parece una consecuencia lógica del ser humano que haya emergido el capitalismo tal y como está hecho ahora. Lo que pasa es que ha ido creciendo y sucede esto. Sucede esto no como queja ni como algo malo, sino que sucede la economía que tenemos, que es una economía desde mi punto de vista fantástica, pues estamos, a pesar de que la diferencia entre los más ricos y los más pobres es más acusada que nunca, los más pobres son mucho más ricos que los pobres de cualquier época anterior y que cualquier otro sistema económico. Sobre todo entendiendo que no hemos encontrado todavía ningún otro sistema económico que reduzca más la desigualdad que sea factible. Porque hipotéticamente hay muchos sistemas económicos que parecen factibles, que tú ves el socialismo y el comunismo y dices: parece que tiene sentido a nivel lógico. Pero luego lo pones en marcha y dices: ¿cómo hemos acabado matando miles de personas? ¿Cómo hemos acabado aquí? Porque es un sistema impuesto, construido artificialmente. Y hay que pensarlo, todas estas teorías hay que pensarlas a nivel natural, a nivel evolutivo y a nivel de selección natural, de la misma forma que la selección natural escoge que tengamos los músculos que tenemos, la piel que tenemos, los dientes que tenemos y demás, puesto que hemos intentado poner en marcha diferentes sistemas a lo largo de la humanidad. Algunos han funcionado, otros no han funcionado, y aquellos que han funcionado han sobrevivido más y mejor. Entonces han reproducido mejor aquellas personas que tenían preferencia por este tipo de sistemas económicos. Y con el tiempo ha habido, digamos, una selección natural en la cual el capitalismo parece ser que se ha extendido todo lo posible y parece ser que es el único sistema que tenemos que funciona realmente. Todos los demás, creo que en eso podemos estar de acuerdo, son terribles en cualquier intento de aplicación. Es decir, en papel todos están muy bien, pero todos los intentos de aplicar una sociedad igualitaria a gran escala han fracasado miserablemente, por muy bien intencionados que estuvieran en papel, y eso es algo que hay que tener en cuenta. Y la razón inherente que podemos ver es que el principio de Mateo está ahí y te dice que es que no puedes construir una sociedad igualitaria porque el universo, la naturaleza en sí,
no es igualitaria. Y no es igualitaria no porque haya un Dios que diga, no va a ser igualitaria. Es porque cuando lo piensas, es la única forma en la cual las cosas pueden haber acontecido. Que eso me lleva al siguiente vídeo, que es sobre el principio de simplicidad o la navaja de Occam. Porque un bosque, cuando crece, suelta más semillas. Entonces se plantan más cosas, entonces crece más. Y eso hace que haya más semillas y que crezca más. Sin embargo, un árbol aislado tiene muy pocas posibilidades de que su semilla produzca otro árbol. Y que eso suceda. Tiene muchas más posibilidades de morir. Entonces, no sé cómo expresarlo. El nivel de verdad absoluta que creo que subyace bajo este principio. Pero espero que os haya abierto un poquito la mente y os dé para reflexionar en este martes 30 de julio.